Hola, mi nombre es Juan David López Salazar y esto que les vamos a presentar hoy es la introducción a las redes de computadores. Nuestro grupo está conformado por Santiago Román Correa, Gloria Marcela González Loaiza, Justin Joel Martínez Medina, Jeremy Alejandro Balanta Corrales y mi persona Juan David López. Capa física. Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Se encarga de las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimientos de la transmisión física. Las mecánicas se refieren a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. Por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines de conector, el tamaño del cable y el tipo de antena, entre otras. Las eléctricas son las que especifican las características eléctricas empleadas, por ejemplo la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad en los pines y entre otras. Las funcionalidades son las que definen cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red. Por ejemplo, el pin X para transmitir y el pin Y para recibir, y entre otras. Y por último, el de procedimiento establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico. Capa de enlace. La capa de enlace de datos proporciona un medio para intercambiar datos a través de medios locales comunes. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos. Uno es el que permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas. El término tramas lo explicaré más adelante. Y la otra función del otro medio es el que controla cómo se ubican los datos en los medios y cómo se reciben desde los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de errores. Al igual que con cada una de las capas OSI, existen términos específicos para esta capa. La trama vendría siendo la PDU de la capa enlace de datos. Los nodos son la notación de la capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio común. Medios, que son medios físicos para la transferencia de información entre dos nodos, y la red, que son dos o más nodos conectados a un medio común. La capa de enlace de datos es también responsable del intercambio de tramas entre nodos a través de los medios de una red física. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Santiago Román y el día de hoy les hablaré sobre la capa de red. La capa de red se encarga de permitir la conexión entre dispositivos que estén ubicados en redes diferentes. Así, en la capa de red conseguimos que haya comunicación cuando no hay conexión directa, consiguiendo así la aparición de comunicaciones de alcance mundial. El objetivo de esta capa es proveer principalmente los servicios de envío, enrutamiento y control de congestionamiento de los datos de un nodo a otro en la red. Esta es la capa más inferior en cuanto a manejo de transmisiones punto a punto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la capa de transporte. El nivel de transporte o capa de transporte corresponde al cuarto nivel del modelo OSI. Él es el encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como mantener el flujo de la red. Esta es la base de toda la jerarquía del protocolo. La tarea de esta es proporcionar un transporte que dé datos confiables y económicos de la máquina de origen a la máquina de destino. Esta es económica a la máquina original y a la máquina de destino, independientemente de la red de redes físicas de uno a otro. Si la capa de transporte, el concepto total del protocolo de las capas tendría un poco sentido. El Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte. Uno es orientado a la conexión, el otro no es orientado a la conexión. Y el protocolo no orientado es la conexión UDP y el orientado es el TPC. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Justin Joel Martínez Medina. Por aquí paso a mostrar la tarjeta de identidad. El día de hoy vamos a exponer sobre el sistema de pruebas OSI, en mi caso la capa de sesión. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre la capa de sesión.
El propósito principal de la capa de sesión en el sistema OSI es minimizar las fallas de la red en el momento de la transacción de datos. La capa tiene como misión organizar los sistemas de conexión entre los dos sistemas finales, por lo que también recibe el nombre de sistema de comunicación. Dentro de ellas se incluyen los mecanismos de gestión y control que incluyen el establecimiento de las conexiones de red. Muchas aplicaciones esta capa de sesión lleva a desarrollarla un tiempo considerable, por ende se requiere la transacción de algunos datos elevados. Para controlar la comunicación dentro de esta capa de sesión se necesitan unos datos adicionales que estarán consignados en el correo electrónico en el momento que usted inicie la sesión. Algunos encargados de los cuales el inicio de sesión están incluidos en el protocolo de inicio de sesión, como lo serían los sistemas SMTP o FTP. Son los más comunes, también con el HTTP, que estos se encargan de todo el encabezado de inicio de sesión. Hola, mi nombre es Gloria Marcela González Loaiza. La capa de presentación es el sexto nivel del modelo OSI y es el que se encarga de la representación de la información, aunque distintos equipos puedan tener diferentes presentaciones internas de caracteres, números, sonidos o imágenes para que los datos lleguen de manera reconocible. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Las computadoras hoy en día suelen guardar muchos tipos de archivos, los cuales, si son compartidos a otros medios, estos deben ser capaces de leerlos en el formato en el que fueron enviados. Es por esto que se crearon estos formatos, que ayudan a especificar qué tipo de archivo es, si se habla de una imagen o un documento. Existen muchos programas y aplicaciones que se encargan de generar archivos con un formato capaz de ser leído y creado por diferentes sistemas. Esta capa es la primera en trabajar más en el contenido de la comunicación que cómo se establece en la misma. En esta se tratan los aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejar. En conclusión, se puede decir que la capa de representación es la encargada de definir el formato de los datos que se van a intercambiar entre las acciones y ofrecer un conjunto de servicios de transformación de datos, de definir la sintaxis utilizada entre entidades de aplicación y proporcionar los medios para la selección y modificación de la representación utilizada, y de codificar los datos en modo estándar para realizar funciones de comprensión y cifrado de datos. La capa de aplicación es la capa superior del procedimiento de datos que ocurre justo debajo de la superficie o tras la aplicación de software con la que interactúan los usuarios. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de datos. Por último, es en este nivel donde se puede definir un terminal virtual de red abstracto con el que los editores y los programas pueden ser escritos para trabajar con él. Así, esta capa proporciona acceso al entorno OSI para los usuarios y también proporciona servicios de red distribuida.